8 de la noche, 1 minuto. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta mitad de semana, noche de miércoles. Hoy vamos a dedicar esta emisión para analizar, por supuesto, la importante decisión del Consejo de Estado que suspendió hoy de manera provisional el decretazo de la consulta popular. Era una decisión que pedían diferentes sectores, pero hoy el gobierno dice que no es esa la autoridad competente para hacer esta revisión de constitucionalidad sobre su apuesta de la consulta popular. ¿Por qué es tan importante esto? En el timing, en el momento en que se da, porque justo ayer la plenaria del Senado aprobó en cuarto debate la reforma laboral del gobierno que contiene estos puntos del decretazo de la consulta, y precisamente ya se llegó a un acuerdo total entre los conciliadores, incluidos los del Pacto Histórico, para que se acoja ese texto aprobado en el Senado. ¿Con qué salidas queda el gobierno? ¿Qué debería hacer ahora si avanza un proyecto en esa materia en el Congreso de la República? Ese es nuestro tema de hoy. Para eso los invito a conocer el panel de hoy en Sala de Prensa. Van a ver ustedes en pantalla a Camilo Granada, ex consejero presidencial, analista político, amigo de esta casa. Camilo, bienvenido a Sala de Prensa. Hola Camila, buenas noches, encantado de estar en Sala de Prensa nuevamente. Saludos al doctor Jaime Arrubla, que nos acompaña, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Estamos con el doctor Jaime Arrubla, como lo dice Camilo muy bien, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y una voz que siempre consultamos para todos estos temas constitucionales. Doctor Arrubla, bienvenido. Un saludo muy cordial a ti, a Camilo y a todos los videntes de Caracol Noticias. Doctora Arrubla, usted ya lo estábamos escuchando, usted nos hizo ahí el abrebocas en la emisión central, en la nota de nuestra compañera Rocío Franco con la explicación, pero queremos ahondar en un punto que usted mencionaba. Esto es de manera provisional, es decir, hasta nueva orden, es una medida especial que utiliza el Consejo de Estado y me gustaría arrancar por ahí. ¿Qué implicaciones tiene de que se haya usado esta medida especial, que es una medida cautelar? Sí. Claro que sí. Hay una demanda en nulidad del decreto del presidente de la República que hace dos cosas, no olvidemos. Primero, se refiere a que va a declarar inaplicable el dictamen del Senado de la República que era negativo a la consulta. Y después, acto seguido, a reglón seguido, convoca a la consulta alegando que no se pronunció el Senado. Entonces aquí viene una demanda al Consejo de Estado, que de paso, digamos, es el órgano judicial competente, competencia que deriva de la Constitución y además del CEPACA, que es el Código Contencioso Administrativo, porque estamos frente a un decreto administrativo especial del presidente de la República de contenido electoral. Entonces, en la entrada, en la puerta, el Consejo de Estado suspende provisionalmente. ¿Por qué? Porque lo encuentra contrario a la Constitución política. ¿Por qué? Porque el artículo 104 dice que para citar a una consulta popular se necesitan dos cosas. Primero, un decreto del presidente con la firma de todos los ministros. Este se cumple. Pero un segundo es un concepto favorable del Senado, que no se cumple. Había un concepto negativo, el presidente dice que no lo aplica, entonces se quedó sin concepto, ni positivo ni negativo. Trata el decreto de invocar con fundamento en el artículo 33 de la ley orgánica una competencia para él citar directamente. No, sí. Una ley no puede ser contraria a la Constitución. La Constitución habla de dos requisitos y aquí no se ha cumplido sino con uno. Por eso el Consejo de Estado en la puerta suspende. ¿Esto qué significa? Que no se puede realizar ahora, el 7 de agosto, la consulta como lo había propuesto el presidente. Ya hay una demanda que ya fue admitida, hay que notificársela al Ejecutivo, él podrá defenderse, a lo mejor él va a alegar que no es inconstitucional, pero ya vendrá un pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado, que eso va a demorar meses. Sí, a veces demora hasta años. Claro, ya empieza, doctora, o sea, que consulta popular
olvídese. El presidente ha dicho que el Consejo de Estado no es competente. Yo creo que sí es competente. Otro argumento que trae esta medida cautelar de suspensión provisional es que el presidente no podía declarar inconstitucional el concepto del Senado. Del Senado, claro. Porque eso no está enfrentando normas jurídicas, sino un procedimiento con la Constitución. Y bueno, para no entrar en detalles, yo creo que sí podía hacerlo perfectamente. No, ya seguimos aquí entrando en los detalles porque es muy importante y para eso es este programa, doctora Rula, pero quiero escuchar a Camilo con esa visión inicial sobre esta medida cautelar porque como bien lo dice el doctor Rula, Camilo, es en la puerta que el Consejo de Estado para la realización de la consulta para estudiar a fondo, pero envía un mensaje con eso, ¿no? De acuerdo, y yo pues obviamente acato plenamente el concepto del ex magistrado Rubla, que es autoridad completa en la materia. Yo no soy abogado, pero sí creo que es un elemento importante señalar que salvo el actual ministro de Justicia y el ministro del Interior, no he escuchado un solo concepto, una sola opinión de ningún abogado en Colombia que considere que el decreto que llamaba la consulta popular sin la autorización, sin el visto bueno previo del Senado, era constitucional o era legal. Por lo tanto, el gobierno en esta discusión jurídica está totalmente solo y ha convertido esto en una especie de piedra fundamental, de casus belli, de caso de causa de guerra y de conflicto, el que se pretenda aplicar la ley. Y ya el presidente efectivamente dijo dos cosas. Una, no dice abiertamente que va a no acatar la decisión del Consejo de Estado, pero le quita autoridad al Consejo diciendo que no es esa la Corte que debe revisar la nulidad del decreto, sino la Corte Constitucional. Y yo creo que ahí el presidente lo que está buscando es minar aún más la separación de poderes, porque pues yo también estoy con el doctor Arrula en el sentido de que claro que es el Consejo de Estado quien declara la nulidad de un acto administrativo. La Corte Constitucional revisa la constitucionalidad del proceso. Son dos procesos distintos. Pero más allá de eso, el presidente de entrada nos colocó, y lo vemos en el trino que estamos viendo en pantalla, que esto es un tema político. Entonces pasamos de una interpretación jurídica del gobierno diciendo es que aquí hay una excepción de inconstitucionalidad porque el Senado no votó o votó con vicios la aprobación del cuestionario de la consulta a una discusión. Entonces, cuando ya el argumento jurídico no le funciona, entonces argumenta que esto es un proceso político. Entonces, yo creo que en este caso hay un caso palmario de terquedad institucional, constitucional y política por parte del gobierno del presidente Petro, y yo creo que esa terquedad no es mucho más grave que simplemente una anécdota, porque esa terquedad está poniendo en tela de juicio la separación de poderes, el debido acatamiento a las autoridades judiciales y el respeto por la otra rama del poder público que es el legislativo y en este caso específico el Senado. Entonces, es una situación desafortunada y peligrosa, creo yo, el camino que nos quiere llevar el gobierno, poniendo en tela de juicio la decisión del Consejo de Estado. Doctora, Por la medida cautelar, que no hay decisión. hablemos un poco de eso, aunque usted ya nos había dado luces de esto en su concepto inicial, pero a esta hora, a las 8:10 minutos, tenemos a varios usuarios preguntándonos por qué sí es el Consejo de Estado el competente para revisar estos actos administrativos. Las competencias las señala la Constitución y la ley. La máxima autoridad de lo contencioso administrativo, según la Constitución, es precisamente el Consejo de Estado y expresamente le da la facultad de hacer esta suspensión provisional. El acto del presidente es un acto administrativo especial con dos componentes, por eso expliqué muy bien. La Corte Constitucional tiene una competencia que le asigna la Constitución para revisar la consulta ya como resultado,
Pero estos actos de trámite que la impulsan, conoce es el Consejo de Estado. Eso está definido en la Constitución y en la ley. Las competencias son de ley y son de Constitución. Luego, ahí no tiene la razón el señor presidente de la República. Bueno, vamos a escuchar la voz del día, si les parece, porque quiero plantearles sobre esta voz que es del ministro del Interior, Armando Benedetti, una figura clave de este gobierno y mano derecha del presidente Gustavo Petro, sobre esto que tomó, esta decisión que tomó el Consejo de Estado. Esa es la voz del día en Sala de Prensa. Hay dos discusiones, la jurídica, lo que dice el Consejo de Estado, y la política. Parece que la jurídica no le importa. Sí, sí me importa, y me importa desde este punto de vista, pero no es mi interés ahora, no es lo que me tiene nervioso, no es lo que me preocupa ahora. Actualmente lo que se está haciendo y lo que se está viendo es que el Consejo de Estado está dando unas medidas, pero nosotros remitimos el decreto a la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que tiene que decir si es inconstitucional o no es inconstitucional. Además, el Consejo de Estado está diciendo que no se necesita un concepto previo, y sí se necesita, si no hay concepto previo se puede llamar a convocatoria, y el Consejo de Estado diciendo que sí se necesita el concepto previo. Entonces, hay una serie de incongruencias, diría yo, por parte del Consejo de Estado en ese sentido, pero yo no me quiero meter todavía en esa discusión. Es una discusión jurídica en la cual ellos son los que tienen que dirimir. Señor, pero ministro, es que ustedes le mandan el decreto a la Corte Constitucional, pero el registrador le pide concepto a la Corte Constitucional y dice al Consejo de Estado, ayúdeme, deme luces, ¿qué hacer? Claro, el registrador no tenía por qué hacer eso, porque nosotros dijimos, se rompió la Constitución, se rompió la ley, cuando se votó en el Senado de la República pedimos una excepción constitucional y el registrador no podía pedir una excepción de una excepción, y el registrador lo que le toca es acatar lo que es un decreto como a cualquier ciudadano, no estar verificando si tiene validez o no validez jurídica o no el decreto. Eso es prevaricato, una cantidad de cosas que no quiero decir más. Hay conciliación. Si no hay acuerdo en esa conciliación, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, hay bastantes hipotéticos. Se puede volver a presentar la consulta. Entenderíamos que el Congreso llamó a un engaño, en este caso, la presidencia o la mesa directiva del Senado. Yo creería que la gente se puede molestar en las calles debido a que le están quitando un derecho digno, unos derechos laborales a un trabajo digno y decente. O sea, yo no creo que se atrevan a tanto, pero hemos visto en estos últimos 3 meses que contra los derechos de los trabajadores ha pasado absolutamente de todo. Varias cosas hay en esa declaración del ministro Benedetti. 8 de la noche, 14 minutos, estamos en vivo hasta ahora en Sala de Prensa, analizando con dos voces que tienen todo el peso y el conocimiento sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decretazo de la consulta. Arranco con usted, Camilo, sobre este punto. Aquí hay evidentemente un nuevo choque institucional, pero ahora con el registrador. Mire usted que incluso lo señalan de prevaricato, no solo el ministro Benedetti, sino el ministro de Justicia, cuando pues el ministro menciona, de hecho, equivocadamente, que el registrador fue el que pidió el concepto, y no, el concepto lo estaban esperando todos los juristas del país estaban pendientes del Consejo de Estado, Camilo. Sí, además porque el Consejo de Estado está respondiendo directamente a una demanda de nulidad, no a la solicitud de un concepto. Por eso es que no es la sala de consulta la que se pronuncia al respecto, porque es que no es una solicitud de concepto, sino es una demanda de nulidad a la cual está respondiendo con una medida cautelar el Consejo de Estado. Es decir, diciendo, no he mirado si este decreto es nulo o no, pero dada la gravedad de lo que podría pasar, voy a suspender la legalidad de este decreto mientras termino de decidir si efectivamente es conforme a la ley o no. Y hay evidencia suficiente para tomar esa medida cautelar. Entonces, en el plano jurídico, el ministro Benedetti se equivoca plenamente porque el Consejo de Estado no está respondiendo al registrador. Ahora bien, yo creo que el registrador hace bien en solicitar una claridad legal frente a eso. Yo tengo una duda respecto de si uno no puede invocar la excepción de constitucionalidad
a la excepción de constitucionalidad. Ese es un giro, a mi modo de ver, retórico del ministro, porque son dos actos separados. El gobierno hace la excepción de constitucionalidad a la decisión o al concepto previo del Senado. El registrador está argumentando un riesgo de inconstitucionalidad del decreto. Son dos cosas completamente distintas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay otra vez un entuerto y una voluntad deliberada de enredar. Pero ya para terminar, para escuchar a quien sí sabe de estos temas, que es el doctor Arrula, yo solamente señalaría un punto que me parece importante y es efectivamente la dimensión política de este debate. Y Claro. quiero no solamente por la voz del día que escuchábamos al ministro Benetti, sino por el medio preferido de comunicación con los colombianos que tiene el presidente de la República, que es su cuenta en X. Él dijo que este ya no es un debate jurídico, sino un debate político y que si la conciliación no sucedía, pues iba a haber consecuencias políticas frente al Congreso. Entonces, el gobierno no puede seguir jugando cuando pierden una arena. En la arena política, jugar en la arena jurídica, y cuando pierden la arena jurídica, convertir esto en un debate político otra vez. Doctora Rubla, lo escucho sobre el señalamiento de prevaricato, tan grave que es ese delito, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí está muy lejos de configurarse ese tipo penal. Todo lo contrario, el señor registrador fue supremamente prudente porque él no aplicó una excepción de inconstitucionalidad, que lo podía haber hecho. Si el presidente lo hizo allá y es una autoridad administrativa, pues él, ante una contradicción flagrante de la Constitución, podía hacerlo con más razón, porque el presidente comparó la Constitución con un procedimiento. En cambio, el registrador está comparándoles con un acto jurídico que es un decreto inconstitucional. Pero bueno, él fue muy prudente y dijo que iba a esperar el pronunciamiento de las altas cortes y ya estuvo. Y yo creo que el competente es el Consejo de Estado. El presidente mandó el decreto a la Corte Constitucional y lo dice el mismo decreto para lo de su competencia. Y lo de su competencia no es ahora, es después cuando culmine todo el proceso de la consulta, si es que lo hay. Yo creo que ese proceso ya quedó naufragado. El presidente lo que debería hacer es aprovechar la circunstancia de que le aprobaron su reforma laboral y no falta sino la conciliación y bregar a zafarse de este embrollo que armó con un afán más político que jurídico. Es que el presidente lo que pasa es que no tiene las mayorías en el Congreso. Entonces trata de decir de que es que las instituciones le están obstaculizando el avance de sus reformas. Eso no es cierto. Claro. Las instituciones están diseñadas en la Constitución para hacer el equilibrio de pesos y contrapesos. Mire, en todos los mecanismos de participación ciudadana, referéndum, asamblea constituyente, que ahora la quieren llamar popular constituyente, y en las consultas interviene el Congreso. Es el juego de pesos y contrapesos, es un control político al presidente de la República para que no se desmande a gobernar por decretos, ¿correcto? Y eso es precisamente para eso. Y el presidente lo que dijo es, mire bien lo que él dijo, si las instituciones no me dejan avanzar en mis reformas, habrá que reformar las instituciones. ¿Y qué es lo que hay que reformar? Quitar que el Congreso tenga que dar vistos buenos para ello. Eso es pasar de un sistema presidencialista que nos tiene ahogados a todos en Colombia, porque se vuelve el presidente el único que maneja presupuestos, planeación y todo lo demás, y ya nos quiere pasar es a un cesarismo plebiscitario, es decir, a lo que hacían los Bonaparte, que era por decreto volverse en eternos. Yo creo que no. Ahora buena el control, a buena
a buen momento esta suspensión provisional, porque el presidente lo que tiene que buscar es consensos políticos, no imposiciones a rumbo de decretazos. Doctora Rubla, usted dice una frase que voy a utilizar para plantearle la pregunta final. Hoy ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, porque es que por más de que ustedes dos son más técnicos que políticos, no me aguanto hacerles esta pregunta, y es: ¿no se equivocó el Consejo de Estado de pronto en el momento en el que lo hizo? ¿Por qué se los planteó así? Porque muchos decían que con la aprobación de la reforma ayer prácticamente se había dejado arrinconado al gobierno, que iba a tener que voluntariamente reversar ese decretazo. Y lo que hizo el Consejo de Estado con esto es, mire, generar que el presidente nuevamente diga que lo quieren bloquear y que ellos no son los competentes. ¿No era mejor esperar a que se aprobara esta reforma a la conciliación? Empiezo con Camilo Camilo. Camilo, adelante. Muy rápidamente, doctora Rubla, gracias. No, a ver, yo creo que los tiempos judiciales son propios y el Consejo de Estado hace bien en responder o tomar decisiones cautelares en la medida en que ve un riesgo inminente de que se avance en un decreto, en una norma, en una decisión que es nula, porque no cumple los requisitos de constitución de la Constitución para sacarlo adelante. Entonces, eso en la parte puramente jurídica. En la parte puramente política, yo creo que está claro que los actores políticos y el Consejo de Estado, perdón, el Consejo de Estado no es un actor político y no puede jugar a ver si el juego político entre Congreso y Ejecutivo se cumple de una manera u otra para, en esa medida, modular sus decisiones. La separación de los poderes, lo estaba diciendo el doctor Arrula, es clave. La rama jurisdiccional tiene la función, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte de Constitución, de cerrar los debates jurídicamente de los poderes políticos. Pero el debate político lo hacen las ramas políticas. Y déjeme decirle un solo punto muy rápidamente antes de terminar, que quiero retomar lo que decía el doctor Arrula sobre el bloqueo político. En Colombia nosotros tenemos la figura más parecida en términos institucionales a Colombia, un régimen presidencial como Colombia, es el de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cada vez que hay elecciones de mitaca, cada 2 años, si el Congreso cambia de mayoría, le bloquea todo al presidente, y ese es el juego democrático. Ahí no hay amenaza de dictadura, ni es que le quieren un golpe blando al presidente, ni nada por el estilo. Ese es el juego político. El presidente perdió las mayorías en el legislativo, por lo tanto no puede pasar actos, leyes y reformas legales por el Congreso porque no tiene las mayorías. Eso es lo que está pasando en Colombia. Eso no hay ni golpe de Estado ni bloqueo. Muchas gracias. Así funcionan las democracias. Doctora Rubla, qué pena hacerle esta petición, pero me queda 1 minuto para el cierre del programa y quiero escucharlo sobre la tesis de el posible mal tiempo o el acelere del Consejo de Estado. De ninguna manera. El Consejo de Estado no tiene que hacer cálculos políticos. Él tiene que cumplir una función primordial en una democracia, y es que el poder lo controla el derecho. Por eso es un Estado social de derecho. Lo controla el derecho y los que aplican el derecho son los jueces. O sea que el Consejo de Estado vio que ese decreto, como todos los vimos, es que lo dijimos todos los días, en todas las entrevistas, es contrario a la Constitución, no cumple con uno de los requisitos. El ministro, que es muy inteligente, trató de justificar con base en principios generales que no se cumpliera con ello, pero es que el pueblo es también la Constitución, y el pueblo somos todos, y el pueblo es la democracia, y hay que cumplir las reglas del juego. El presidente lo que tiene que buscar es hacer consensos para lograr mayorías, pero no imponerlo a través de decretazos. Sí, y mire usted, doctora Rubla, que la tesis que yo le planteo, que nos la dijeron muchos congresistas, asesores, viene siendo una cosa
de malas maneras, porque no debería ser el arrinconamiento lo que uno espere que sucede para que el presidente tome una decisión como usted está diciendo, sino que busque consensos, pero pues bueno, es en lo que estamos. Doctora Rubla y Camilo, les agradezco mucho por este tiempo y por esos análisis y esas reflexiones, más que constitucionales, de país, de lo que necesita nuestra democracia. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, María Camila. Feliz noche. Doctora Rubla, feliz noche. Gracias, Camilo, mucho gusto, que estés muy bien. Gracias, mismo. Gracias a ustedes y también a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Quédense conectados porque ya llega la información económica, llega Signo Pesos. Feliz noche.